Fastidiaría bien. Antes de continuar y terminar, gracias por vuestra paciencia, gracias por darme la oportunidad de crecer con vosotros. Es la tercera vez que enseño esta clase. La primera vez fue en Estados Unidos en nuestra iglesia madre, en Viadora, y otra vez en la iglesia en Salamanca. Y cada vez que lo he enseñado, pues tengo que repasar, tengo que estudiar y cada vez aprendo más. Así que gracias a vosotros por obligarme a aprender más. Lo digo sinceramente, gracias. Y gracias, Pastor Andrés, por invitarme y dejarnos quedar en tu casa con niñas que gritan durante la noche y no dejan dormir. Así que gracias, Lili, también por aguantarnos ahí. Muy bien, continuando aquí. ¿Cuál es, si vas a comprar un terreno en algún lugar, digamos que vas a construir un McDonald's, un Burger King, entonces, vale, un restaurante. ¿Cuál es la regla fundamental para encontrar una ubicación que sea ideal? ¿Sabéis? A lo mejor eso es más expresión en inglés. Yo pienso que a las afueras de una gran ciudad. A las afueras, ¿tú crees? De las afueras de una gran ciudad, que vengan todos ahí. Un lugar estratégico. Alguien una vez dijo, la regla fundamental es ubicación, ubicación, ubicación. Donde estés ubicado para que la gente pueda llegar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la regla fundamental para interpretar un pasaje de la Biblia? Lo hemos dicho, ¿eh? Al principio. El contexto. Contexto, ¿verdad? Un texto sin un contexto es un pretexto para decir lo que queramos y no queremos hacer eso, ¿verdad? Y hemos estado viendo 800 páginas, más o menos, de contexto, ¿verdad? Llevándonos hacia la parte del iceberg que se ve. Así que sin entender nuestro Antiguo Testamento no vamos a entender bien nuestro Nuevo Testamento. Los profetas han estado mirando hacia atrás, igual los autores del Nuevo Testamento también miran hacia atrás y cogerán estos temas y lo continuarán desarrollando. Quiero enfocarme, hay 4 evangelios, quiero enfocarme en un solo evangelio y es el de Mateo. ¿Vale? Podéis buscar en vuestras Biblias, vuestros tratados, ahí en la página no sé cuál, el Evangelio de Mateo. Cada autor de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen un distinto énfasis, ¿verdad? Mateo en particular pone un énfasis en el linaje o en particular el rey y su reino, ¿verdad? Se empeña en repetir eso una y otra vez, casi cada capítulo se enfoca en eso, mientras que Marcos se enfoca en la autoridad de Jesús, o algunos ponen énfasis en que es un rey que sirve a otros, es sirviente, ¿no? Estoy estudiando con un amigo y estamos haciendo destacar la autoridad que tiene Jesús. Si vamos a ser discípulos de Jesús, seguir a Él, ¿tiene Él el derecho de llamarnos? ¿Tiene Él la autoridad de llamarnos a seguirle a Él? Juan tiene otro énfasis, Lucas también tiene otro énfasis. Nos vamos a enfocar, aunque aludiremos de vez en cuando a otros autores, nos vamos a enfocar en Mateo. Lo primero que vemos en Mateo, ya me olvidé del pequeño gráfico ahí, da igual. En Mateo lo primero que vemos es una genealogía, ¿verdad? Al abrirlo, notadlo, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si recordamos, hace 4 horas y pico vimos varias genealogías, ¿verdad? Y hicimos destacar algunas genealogías. Y algunas genealogías dijimos, no nos vamos a seguir. El de Caín, ese lo vamos a descartar. Mientras que sí vamos a continuar con Sem, o el de Abraham. Y aquí, como que Mateo quiere traer nuestra atención otra vez a, mira, ha llegado el rey. El rey está aquí. Le llama, dice primero, este Cristo viene del linaje de David. Así que tiene el derecho al reinado.
si no viene del linaje de David, no tiene el derecho, pero él sí. Segundo, es de la simiente de Abraham. Mateo nos da 14 generaciones demostrándonos cómo Cristo está conectado a Abraham, a quien se le dio la promesa. De él vendrá alguien que bendecirá a todas las naciones. Nuestras expectativas deberían estar a tope aquí, ¿vale? Si estás leyendo El Señor de los Anillos, estamos en el momento en donde dejará caer el anillo o no, ¿verdad? Estamos llegando ahí, si es que el Hobbit lo va a dejar caer, ¿qué es lo que va a suceder? Expectativas a tope. Y tercero, declara que Jesús es el Mesías anticipado. En este primer versículo dice Jesucristo. Algunos confunden pensando que Cristo es su apellido. No es un apellido, es un título, ¿verdad? ¿Y qué significa Cristo? El ungido. El ungido o Mesías. Cuando estoy estudiando con mis amigos en Juan o en Marcos algún estudio bíblico, les digo, mira, aquí estamos tratando con varios idiomas. Estamos tratando con el español ungido, el Cristo es griego y Mesías es el hebreo. Este es el escogido de Dios para ser el rey. Lo que se hacían con los reyes, ungir el aceite, diciendo Dios ha designado que tú seas, eres el escogido. Igual aquí, Mateo nos está diciendo el rey y tiene todo el linaje, es de simiente de Abraham, este es y ha llegado. Luego vemos el mensaje del ángel. El mensaje del ángel que habla a José y también en Lucas a María. Este le dice a José en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecadores. En otras palabras, el Salvador ha llegado, el gran libertador ha llegado, el Salvador está aquí. Los profetas condenaban a Israel por su pecado y uno vendrá que les salvaría. Está aquí, ha llegado. Él será de bendición a todos. En Lucas, cuando el ángel habla con María, Lucas 1, 30 al 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Notad cómo estamos mirando hacia atrás, incluso a 2 Samuel capítulo 7, ¿verdad? Buscando esa simiente de David que tendrá un trono eterno. No cabe duda que los mensajeros de Dios lo están anunciando aquí. Ha llegado el rey. El mensaje de Juan el Bautista. No aquí el hermano Juan el Bautista, otro Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te suena esto? ¿Te suena? A uno de los mensajes de los profetas, ¿verdad? En realidad dos, arrepentíos y el reino, el rey, se está acercando, está próximo a nosotros. Por cierto, ¿quién era el último profeta? Malaquías. Pregunta capciosa ahí un poco. ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista, Ese era el que- ¿verdad? Él es ahí. O podríamos decir incluso Jesús también, ¿verdad? Jesús es rey, profeta y sacerdote. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, el profeta Juan el Bautista está diciendo lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento decían también. Es el de los profetas, el último profeta, Juan el Bautista, aquí dice esto. Y luego dice en el versículo 3, preparad el camino del Señor. A veces no tiene sentido si no entendemos el contexto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quería decir él con preparar el camino del Señor? Pues en la antigüedad, cuando un rey iba a llegar a tu pequeño pueblo, antes de que llegase, a lo mejor mandaban un mensajero, ¿verdad? Anunciando, va a venir, ¿qué hacías tú?
pues la gente del pueblo salían y arreglaban las carreteras, ¿no? Para que cuando él venga en su carroza no esté dando baches por todos los huecos ahí, ¿no? Lo enderezaban incluso, porque a lo largo del tiempo a veces había más curvas, vamos a hacerlos rectos. Y Juan el Bautista está utilizando esta imagen gráfica para ayudarnos a entender, preparar vuestros corazones. ¿Cómo se prepara uno el corazón para la llegada del Rey? A través del arrepentimiento. Arrepentimiento, di sí a Él, no a ti mismo, ¿verdad? Ahí está, preparar los caminos. Muy bien, y luego vemos el mensaje de Cristo mismo, de Jesús mismo, haciendo destacar simplemente aquí que ha llegado el Rey. El mensaje de Cristo. Cristo mismo declara este mensaje, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está cerca. Luego el capítulo 5 y vemos el sermón en el monte y es la ética de estos ciudadanos. ¿Cómo deben comportarse estos ciudadanos que son de este reino, con este rey? ¿Cómo se verían sus vidas? También vemos un énfasis en un corazón sumiso también. En el capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, o el 11, 29 también, donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí un corazón manso, humilde, blando, un corazón sumiso, como hemos estado haciendo destacar. Ahora, la pregunta es, ¿quién entrará en este reino? El capítulo 7, 21 nos responde, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Alguien sabe cuál es la voluntad del Padre? Juan lo dice de otra manera. Esta es la obra de Dios, que confíes, que deposites tu fe en Él. Esa es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 9. Ese es lo que Dios desea, pero no todos entrarán. Algunos quedarán fuera, cuyas vidas no encajan con la ética del reino, de este reino, serán echados en tinieblas. El capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿De qué reino? No el reino que estamos hablando de Dios, sino el reino cuyo príncipe es el reino es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También vemos que hay un mensaje, el evangelio del reino. El reino de Dios ha llegado y permanecerá. El capítulo 12, versículos 25 al 28. Este pasaje más lo conocemos por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay un debate aquí, cómo es que Jesús puede expulsar demonios, y le acusan incluso él de ser parte de Belcebú, ¿verdad? Y Jesús responde, ¿cómo puede una casa dividida, todo reino dividido contra sí mismo, versículo 25, es asolada, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Toda casa dividida no puede permanecer. Entonces, ¿cómo vas a acusar a mí a echar demonios si yo no soy de ese reino, ¿no? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios ha llegado, el Rey está aquí, es lo que está diciendo Jesús. Ha llegado,
y lo anuncia con buenas nuevas. La salvación ha llegado al mundo. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Pero hay un problema. Las expectativas de los discípulos es de prosperidad material como resultado de este reino, ¿verdad? Veían solo lo físico, sus pensamientos eran político, terrenal, ¿verdad? Y no algo espiritual. Ese fue el problema. Sí, es un dominio físico-político en el futuro, pero lo que Jesús está hablando es, su dominio es espiritual, ahora mismo. Se han olvidado del mensaje de los profetas. El reino de Dios y su dominio es en nuestro corazón y en el futuro en la tierra. Cristo anuncia el reino de Dios espiritual. Si fuera terrenal, Israel ocuparía todo ese territorio, pero aún no lo han hecho. Así que podemos decir, Dios va a cumplir esa promesa en el futuro. Su reinado espiritual ya está aquí. No solo ha llegado el reino de Dios con su rey, pero también un nuevo pacto. Y los profetas anhelaban y anunciaban este pacto, ¿verdad? Esta otra promesa. Y Jesús, justo antes de ir a la cruz, el Mesías, el Cristo que hemos dicho que es el escogido de Dios, está a punto de ir a la cruz e instituye lo que conocemos la Santa Cena, ¿verdad? Y ahí empieza una nueva orden. Mateo 26, versículo 28. También está en Lucas 22, 20, pero 26, versículo 28. Empiezo en el 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo trajo salvación al mundo y con ello también el nuevo pacto. La sangre de Cristo, al igual que los antiguos pactos, es derramada. Él es el sacrificio derramado y aquí está inaugurando una nueva era, un nuevo pacto. Por eso llamamos nuestro Nuevo Testamento, nuevo pacto, es lo mismo, ¿vale? Lo que causa que este nuevo pacto sea mejor es un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Igual que los profetas anhelaban y hablaban de esto en el futuro, pues aquí lo estamos viendo. Van a tener un nuevo corazón, van a poder obedecer de corazón, tendrán las motivaciones apropiadas para seguir, mientras antes no podían. Tenían la ley, pero claramente eran transgresores de la ley. El ley del Antiguo Testamento no quiero implicar que no tiene ninguna validez en nuestras vidas hoy. No, lo tiene. Nos demuestra que somos transgresores de corazón. Es como un rayos X. Si yo me rompo el brazo, voy al médico y me dice, tienes que sacarte un rayos X. Voy y efectivamente tengo un hueso roto. No me cura, no me sana, me demuestra que tengo un problema. Las leyes del Antiguo Testamento nos demuestran que tenemos un problema, ¿verdad? Que somos transgresores de la ley, al igual que esta máquina de rayos X demuestra que tengo un problema debajo de la piel. Estoy cansado, perdonad. Muy bien, continuamos. Pero hay un problema, y hay muchos problemas. Hemos visto varios problemas a lo largo de esto. Y una buena historia empieza con un problema inicial y luego como que hay varios subidas y bajadas, y cada uno es un problema. ¿Cuáles son? Bueno, lo digo de esta manera. Las buenas noticias que el rey ha llegado no son buenas noticias para todos, ¿verdad? Para algunas personas son malas noticias. ¿Para quiénes son malas noticias?
Herodes, sí. ¿Quién más? Claro, él es... Los fariseos. Los fariseos, bien, ellos son los que más destacan. Herodes al principio, pero él como que desaparece, y luego es siempre los fariseos, o diríamos, la oposición viene a través de los líderes espirituales, principalmente de ellos viene la oposición, de los que menos esperaríamos. Nosotros anticiparíamos que los líderes espirituales, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, ellos deberían reconocer a Cristo, pero tienen unas gafas puestas y tienen un problema personal, moral con Jesús. Pequeña aplicación para nuestras vidas. No es por falta de evidencia o de intelecto o de razonamiento que personas rechazan a Jesús. Lo rechazan por la misma razón que lo rechazaban los fariseos. Es un problema moral y personal con Jesús, ¿verdad? También notamos en Juan capítulo 8, 44, ¿qué hemos dicho sobre las personas que rechazan a Jesús? Son como la simiente de la serpiente, ¿verdad? E igual aquí, en Juan capítulo 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. En otras palabras, tu padre es el diablo. En el Juan capítulo 8 hay esta conversación y de dónde viene Jesús. Y hay insultos hacia Jesús. Si tú eres del pueblucho de Nazaret. Y luego tu madre es una prostituta. Y luego eres un samaritano. Y era muy despectivo llamar eso a Jesús. Y Jesús responde, pues tu padre es el padre de mentiras. Tú eres del diablo. Y luego también leemos, son crías de la serpiente, son víboras, Mateo 23, 31, 33, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los que se resisten son crías de la serpiente y destinados a ser condenados al infierno. O dices sí a Jesús y eres simiente de este lado, creas una alianza de este lado, o eres simiente de la serpiente, cría en oposición hacia Jesús. Su resistencia hacia Cristo les lleva a que el Mesías del mundo sea arrestado, azotado, burlado y colgado en un madero. Es crucificado como un criminal común y corriente, y el rey anticipado es crucificado. ¿A qué lleva esta oposición? A precisamente eso, al rey que hemos estado buscando, anticipando, el Mesías, la simiente de bendición, el que ha sido prometido tantas veces en nuestro Antiguo Testamento, a ser matado, a ser crucificado como ese criminal común y corriente. Pero Mateo quiere traer nuestra atención y resaltar algo a través de la ironía. El que es crucificado como si fuera rey, burlándose de él como si fuera rey, en realidad es el rey. Notemos algunas formas en que él hace destacar esto a través de la ironía. Versículo 11 del capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Recordamos que han estado jugando ping-pong con Jesús un poco, ¿verdad? Primero con los fariseos, hay una interrogación teológica, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? ¿Vas a blasfemar? ¿No? ¿Es esto blasfemia? Y luego le llevan ante Pilato, y ahora no es una interrogación teológica, es una interrogación política. Porque si es un rey, es ahora una amenaza al reinado del Imperio Romano, al emperador en particular, ¿verdad? Si no, no sería crimen.
Bueno, entonces Pilato hace sus preguntas aquí, intentando discernir si es que es un rey político, físico, terrenal, ¿verdad? Y en el versículo 28, mientras que Pilato está entrando, saliendo, hablando con los fariseos, porque ellos no quieren contaminarse al entrar dentro del recinto donde estaban estos gentiles paganos, él entra y sale, los soldados empiezan a ejercer su humor de barracas, se podría decir, humor de soldados para simplemente pasar un poco de tiempo, pasar bien el tiempo, se burlan de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacen en el versículo 28? Le dan un manto de escarlata, reservado solo para reyes, se lo ponen encima, ¿verdad? El versículo 29, la primera parte, ¿qué le ponen en la cabeza? Una corona de espinas. Mateo es muy preciso en intentar hacer destacar estos detalles. ¿Y qué le dan en la mano? Una caña que representa el cetro, ¿verdad? Lo que debería diseñar la autoridad hacia otras personas. Y luego se burlan de él, al final del versículo, salve, rey de los judíos. Esto es humor de soldados, ¿verdad? Ellos han visto cosas que ninguno de nosotros probablemente hemos experimentado. Y bueno, si pueden pasarlo bien burlándose de este hombre, causando un poco de sufrimiento, pues da igual para ellos. Vemos que son muy... me falla la palabra en español. Bueno, lo dejamos aquí eso. Continuamos buscando más anécdotas que Mateo hace destacar. El versículo 37. ¿Qué es lo que cuelgan encima de Jesús? Un letrero, en latín el titulus, lo que siempre se colgaba encima de un crucificado. Era el crimen que había cometido esa persona por el cual iba a ser crucificado. ¿Y qué es lo que dice el letrero? Rey de los judíos, Jesús de Nazaret, este pueblucho, rey de los judíos. Pilato un poco que se está burlando aquí, sin saberlo, dice más verdad de lo que sabe. Jesús de Nazaret, de este pueblucho, un don nadie, rey de los judíos. Que quede claro por qué está siendo crucificado. Aunque Pilato lo ha declarado 3 veces inocente, aquí está diciendo, bueno, lo vamos a crucificar por ser rey de los judíos, pero es un don nadie. ¿No? Es una burla. Y los fariseos están enfadados. No, cambia ese letrero, ese crimen a decir, él se dice ser, él se llama rey de los judíos. No es que realmente es, y Pilato dice, lo que he puesto, lo que he escrito, no lo voy a cambiar. Entonces, el rey que andamos buscando acaba de morir como si fuera rey, cuando en realidad es el rey no solo de Israel, pero el rey del universo. Y el versículo 42, una última ocasión, si es el rey de Israel, desciende, ¿verdad? Los clavos no son lo que le detiene en esa cruz, lo que le retiene en esa cruz. Hay algo más que le mantiene colgado en ese madero. No son esos clavos, porque bien podría haber descendido de esa cruz. Mateo ha insertado todos estos detalles históricos para hacernos entender que el que es crucificado como si fuera rey, en realidad es el rey. Él tiene toda autoridad, él tiene todo dominio. Es el que andábamos buscando y lo acabamos de asesinar. Y este es el momento culminativo de toda la historia. Hemos estado buscando este rey. Y tenemos que aprender a leer esto como si no hemos leído lo siguiente, ¿no? Y es verdaderamente nuestro gozo en un pozo, porque acaba de morir. Y decimos, esta es la peor historia que he leído en toda mi vida, ¿no? A menos que cobre vida al tercer día, ¿verdad? Este es el momento decisivo, el desenlace de nuestra historia, y donde vamos a experimentar qué alivio, ahora entiendo Isaías 53, ahora entiendo todas estas profecías, ahora entiendo por qué su dominio es espiritual y terrenal, ¿verdad? La resolución es la resurrección.
La resolución es la resurrección. La historia no se detiene aquí, la historia continúa. Lo trágico de la muerte es que no hay anécdotas más añadidas. Es algo final. Cuando mi madre falleció, ya no añade anécdotas a mi vida, ¿no? Yo no añado más anécdotas a su vida. Es algo que ha terminado y cuanto más pasa el tiempo, perdemos incluso la memoria y no recordamos bien. Y en parte esto es lo que estamos viendo en esta historia. La historia parece que no continúa. Es trágico. A menos que haya la resurrección y haya vida que continúa. Y porque su vida continúa, podemos decir, nuestra vida también continúa. ¿Vale? ¿Me entendéis un poco ahí más o menos? Es algo muy poderoso de esta historia. El rey muerto vive, está muerto, hay victoria. Su historia continúa y porque el suyo continúa, el mío también continúa. Y luego vemos las últimas palabras de Jesús en lo que conocemos como el gran mandato, la gran comisión, mejor dicho, ¿verdad? Y a menudo empezamos en el versículo 9, pero creo que es importante que empecemos en el versículo 18 y notemos nuestros 4 temas, como que Mateo quiere hacer destacar los 4 temas con que iniciamos al principio, destacarlos en este gran mandato. A ver, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunta, ¿hay autoridad y dominio aquí? Claro que sí, toda potestad me es dada. ¿Cuál era otro tema? Tierra, área de dominio. ¿Sobre cuál es su área de dominio? Sobre el cielo, lo espiritual y lo terrenal, ¿verdad? Por otro lado, hay multiplicación y bendición, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Hay multiplicación aquí? Claro que sí. Ir y hacer seguidores del Rey. Esto es multiplicación. Por otro lado, promesa. ¿Hay alguna promesa aquí? Sí los hay. Yo estoy contigo hasta el fin de la tierra. Estoy con vosotros. Como que nuestros 4 temas los ha resumido y nos los ha colocado aquí y los ha hecho destacar para que nosotros veamos en esta historia que es enorme. Su historia es gloriosa. Su historia es maravillosa. Es mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Es impresionante su historia. Ahora la pregunta es, ¿cómo reinó Jesús? A través de una estrategia divina. Él reinó. No como nosotros nos lo imaginábamos. Desde la cruz, Él reinó aplastando la serpiente. En un golpe decisivo. Encima de la cabeza de la serpiente, Él reinó. Desde la cruz derrotó la muerte, venció, o mejor dicho, podríamos decir, a través de su resurrección, la sucesiva resurrección, derrotó la muerte y venció el pecado. Lo que el primer Adán no pudo hacer, el segundo Adán sí pudo hacer. Obedeció perfectamente y completamente, yendo hacia la cruz determinadamente por ti y por mí. Esto es impresionante, hermanos. La lucha aún continúa. Si el pecado, la muerte y Satanás han sido vencidos, a lo mejor estás preguntando, ¿por qué siguen presentes Satanás? ¿Por qué sigue presente la muerte? ¿Por qué sigue presente el pecado? Yo probablemente ya he pecado hoy y seguiré pecando. Si Dios no viene, no vuelve, hoy pecaré también. ¿Cómo es que estos pueden aún estar aquí? La respuesta, creo yo, es el ya, pero aún no. Parece ser contradictorio, pero dejadme explicarlo de esta manera. Durante la Segunda Guerra Mundial, historiadores dicen que en un día decisivo,
en el 6 de junio de 1944, los aliados cogieron un cacho de terreno, lo llamaron el día D. El cacho de terreno era en Francia, Normandía, ¿verdad? Y historiadores miran hacia ese momento y dicen, la guerra se ganó. Aún había muchas batallas por delante, pero ya estaba previsto el futuro. Entonces podemos volver aquí y decir de la misma manera, la victoria ha sido asegurada por la obra de Cristo en la cruz. Aún hay batallas por delante, sí, pero la guerra acabó, ganado. Leemos en Apocalipsis y de esta manera Juan continuamente alude a la cruz, demostrando que la victoria está asegurada. Cristo ha ganado. No era de la forma que a lo mejor nos imaginábamos, era mejor de lo que nos imaginábamos. ¿Y qué del tema de la tierra y la promesa de Dios a Israel? Bueno, desde el principio hemos visto que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque a veces tardan. Él es fiel a su palabra, así que se ha prometido una tierra que aún Israel no ha recibido. Aún no, pero sí lo recibirá. ¿Quién lo recibirá? El remanente de Dios. Dios no se ha olvidado, aún hay un remanente que recibirá las promesas de Dios. Están ciegos ahora, pero volverán. Romanos 11, 8. ¿Hasta qué hora tengo ahora? ¿Tienes 4 horas? Un cuarto de hora, vale, estoy corriendo aquí. Vayamos entonces a Romanos, Romanos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dijo, espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dios ha reservado el remanente y cumplirá sus promesas de esta manera, aunque ahora mismo están cegados. Luego el versículo 11, capítulo 11, 11 y 25. Creo que los tengo ahí en la pantalla. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel? ¿Por qué cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y luego el versículo 25. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Su pecado, desobediencia, transgresión era para nuestra salvación, para que los gentiles puedan ser injertados a este olivo. En otras palabras, su endurecimiento significa salvación para nosotros. No somos gentiles. No somos, judíos, aunque lo tenga pinta con la nariz. Yo no soy judío, ¿verdad? Esto es de bendición para nosotros. Y notar también el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay un remanente de Israel, pero hay un remanente escogido por gracia. La promesa de Dios se cumple al remanente de Israel y el remanente escogido por gracia. ¿Cuándo recibirán la tierra? ¿Cuándo Dios cumplirá sus promesas? En el futuro. Israel volverá a la tierra. Y cuando el trono del Señor esté en Jerusalén, cuando el Rey vuelva a reinar sus 1000 años, o en el milenio, como lo llamamos, será una monarquía benevolente. Cada vez, a lo mejor esto es una buena ocasión para decir, cada vez que veas o que notes una injusticia, debería hacernos recordar y anhelar una monarquía benevolente, una justicia equitativa perfecta que va a haber en el futuro. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, simiente, aquí, de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Somos simiente por fe de Abraham.
Aquí vemos el tema de la simiente continuando a través de la multiplicación, la gran comisión, haciendo simiente, seguidores de la simiente de la mujer, ¿verdad? Y llegamos ahora a nuestro último libro, finalmente. Vamos a Apocalipsis. Hace un calor de la leche aquí, Capítulo 20 y 21. Donde el paraíso es restaurado, recuperado. La promesa de la tierra se vuelve aún mejor. El paraíso perdido es el paraíso recuperado. Notadlo en los primeros 3-4 versículos del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y la morada con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra, y nosotros gentiles podemos disfrutar de ello. Y es más, moramos en ausencia de todo lo que el pecado trae: llanto, dolor, tristeza, muerte. Ya no hay eso. Lo que destaca es lo que sí hay, o mejor dicho, quien sí está, es Jesús. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Leemos el salmista en Salmos 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo, porque ya no hay lo que el pecado traía. Y sí está el Cordero inmolado por nosotros. Vemos que hay gozo supremo. Notad que no hay templo físico. ¿Por qué? Porque Dios, el Todopoderoso, mora dentro de ellos. Jesús había dicho en Juan capítulo 3, destruye este templo y lo reconstruiré en 3 días, ¿verdad? Y luego Él marcha, vuelve al Padre y deja a alguien a morar dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y dice: vosotros sois en comunidad el templo de Dios, y ahora moramos con Él, y el templo somos nosotros, donde Dios mora con y en nosotros. Esto es una relación aún más cerca y aún mejor que el huerto de Edén. Antes Dios andaba con ellos en el huerto, con cercanía, pero ahora Él mora dentro de nosotros y con nosotros. ¿Habéis visto esta progresión? Esto es sumamente importante. El huerto perdido ahora es restaurado. El huerto perdido ahora es restaurado y aún mejor que antes. ¿Qué decimos al final de un cuento, de una historia? ¿Qué es lo que se suele decir? Lo hemos perdido. Lo hemos perdido, exacto. ¿Qué es lo que se suele decir en un cuento? El cuento se ha acabado. Este no termina. Este no tiene fin. Este continúa. Cada vez que leo una buena novela o veo una buena peli, al final digo: ay, cómo quisiera que continúe. Pues esta sí continúa, no tiene fin. Vivimos con Dios en gran gozo, supremo gozo que incrementa, gozo que satisface, gozo que nunca termina. Y continuaremos descubriendo la maravilla de nuestro Jesús. Los hijos bendecidos por la simiente prometida reinan con el Rey en gran gozo en la tierra, en una nueva tierra y en un nuevo cielo por la eternidad. El dominio es restaurado. El capítulo 22, versículo 5 nos lo dice. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de la luz
de la lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. Reinaremos, reflejaremos la imagen de Dios. ¿Verdad? Es lo que hemos estado deseando. La imagen de Dios es restaurado. Hemos sido conformados a la imagen de Cristo. Ahora reflejando esa autoridad divina. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Cuál es nuestro rol o nuestro papel en la historia de esta obra de arte tan enorme que nos hemos tardado nosotros 5 horas, pero se ha tardado cientos y cientos de años, 40 autores, 66 libros, a través de 1500 años aproximadamente? ¿Cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Y ahora qué? Vivimos a la luz de la victoria de Cristo. Si conocemos a Cristo como Salvador, ya no estamos obligados a pecar, tenemos victoria en Cristo y miramos a su victoria como nuestra victoria. Compartimos el gozo del Evangelio, lo compartimos a otros y de esta manera multiplicamos, fructificamos espiritualmente. Como casado, soltero, divorciado, viudo, esto sí lo podemos todos hacer. Hablar de las inmensas promesas de Dios para nosotros es nuestro deber. Y finalmente, adoramos al Rey. Adoramos a lo que damos nuestros corazones, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y adoramos al Rey con cada una de estas cosas, de estas áreas de nuestras vidas. Sometemos nuestros corazones a Él, sometemos todo. Incluido en eso, en esto todo, incluimos arreglar coches. Adoramos al Rey arreglando coches, fregando cacharros. Adoramos al Rey. Buscando trabajo, yendo al trabajo, adoramos al Rey. Como un autor una vez dijo, no hay centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano, sobre todo, no proclame mío. Abraham Kuyper. Mío. Soberano sobre todo. Hay un pequeño párrafo que tenéis ahí y os animo a hacer esto conmigo. Es algo, uno de mis profesores en la universidad, cada vez que entrábamos a la clase, nos sentábamos y luego nos hacía ponernos de pie, así que os invito a ponernos de pie, y lo teníamos que recitar todos juntos. Y creo que es uno de los mejores resúmenes de toda esta historia de la redención. Lo decimos todos juntos en voz alta. ¿Listos? El propósito eterno de Dios es de llamar de toda parentela, lengua, pueblo y nación, una multitud redimida de la sangre del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, sobre el cual Él coronará a su Hijo, el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores para siempre. Esta es la pasión del corazón de Dios que no puede ser sofocada, la obsesión de su mente que no puede ser denegada, la visión de sus ojos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura que no se apagará, y el destino al cual Él ha comprometido su omnipotente, inmutable y eterno ser, el destino que Él no abandonará. Podéis sentaros. Él no abandonará sus promesas. Hemos embarcado en un recorrido muy rápido